La primera noticia que vamos a trabajar hoy día la tomamos de Infocatólica. Aquí quiero precisamente, en este punto, agradecer enormemente la gentileza, la amabilidad de nuestra gran amiga Laura Hernández, que constantemente me hace llegar noticias de las más diversas para que podamos en conjunto analizar, comprender, filosofar. Y es que en esta ocasión hemos de hablar precisamente de un tema vinculado a la Iglesia Católica. Y es que el Papa León XIV pide al CELAM soluciones según los criterios de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Estamos que en este contexto de la 40ª Asamblea General Ordinaria del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño se ha celebrado del 26 hasta el día 30, es decir, ayer, en Río de Janeiro, Brasil, en conmemoración del 70º aniversario de la primera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. En ese contexto, desde su fundación en 1955, el CELAM ha sido un instrumento para muchos fundamental dentro de lo que es articular las conferencias episcopales de distintos países dentro de esta región con las políticas públicas que lleva adelante cada comunidad. Entonces, a lo largo de 7 décadas se ha ido promoviendo una suerte de común unión entre los diversos obispos, pero al mismo tiempo una común unión entre estos obispos y los miembros activos de la sociedad civil y política, pero siempre en un enfoque estrictamente pastoral. Estas reuniones van abordando temas fundamentales respecto a lo que es la justicia social, la doctrina social de la Iglesia, la opción preferencial por los pobres, la renovación pastoral. Esto que a la luz de muchos teólogos y principalmente pensadores más cercanos a la ortodoxia, ciertamente que tienen una apertura, lo que podemos llamar en líneas ideológicas, una apertura hacia la izquierda. Y esto también ha generado en más de una ocasión un conflicto, una resistencia por parte de una sociedad mucho más conservadora, mucho más fiel a la tradición, mucho más cercana a la Roma eterna y menos abierta a estas ideas innovadoras, heterodoxas, de tender puentes hacia lineamientos ideológicos antagónicos al mismo cristianismo. Por eso, la Asamblea de este año ha tenido como objetivo principal fortalecer el espíritu de colegialidad y servicio en torno a los pueblos caribeños, y los obispos participantes han querido discernir sobre lo que son los signos de estos tiempos y entender que es necesario renovar la misión evangelizadora dentro de lo que es Hispanoamérica. En ese punto, se han abordado también temas vinculados a la pastoral juvenil, la sinodalidad, la ecología integral, la promoción de la justicia. Claro, un discurso utópico, ciertamente. Un discurso que a título personal podríamos decir cercano al progresismo. Pero lo llamativo es que ciertamente que el CELAM siempre ha tenido una línea más favorable al progresismo. Ciertamente que sí. Pero lo llamativo es la participación del Papa. Un Papa ejerciendo como cabeza de la Iglesia, que viene a ser marcado el gran conflicto que tiene hoy nuestra región. Una iglesia en retroceso. Entonces le impide soluciones sin salirse de la escritura, la tradición y el magisterio. Es decir, volver a la ortodoxia, a la recta doctrina. Volver a lo que la iglesia siempre enseñó. Porque estamos en un espacio de retroceso. Yo creo sinceramente que el CELAM tiene que seguir el criterio del Santo Padre, porque el Santo Padre sabe lo que está haciendo en esta ocasión.
Si yo me fijo en las estadísticas, en los últimos 70 años ha habido un declive total por parte de la Iglesia Católica en esta parte del mundo. En 1955, los católicos éramos un 90% de la población. En 1995, los católicos eran un 80% de la población hispana. En 2010, la caída se aceleró al 70%. Y lo triste es que hoy, en el año 2025, según la última información con la que yo cuento, se estima que un 58% se identifica como católico. Hemos perdido prácticamente la mitad del pueblo de Dios en nuestra iglesia. Entonces estamos viendo que esa apertura del modernismo no sirvió de nada. Esa apertura del modernismo, esa idea de la iglesia con puertas abiertas, solamente sirvió para que los que ya estaban adentro se terminasen de ir. Porque no es que alguien entró a la iglesia. Entonces después cuando alguien se convierte a la fe católica, y está muy bien que así sea, se celebra con bombos y platillos. Me parece muy bien, me parece loable, me parece sano. Pero ¿por qué no se habla de la cantidad de gente que se está yendo silenciosamente? Hacemos una gran algarabía cuando alguien entra por casualidad dentro de las puertas de la iglesia, pero miramos por el costado cuando se están yendo absolutamente todos por la puerta del costado. Las estadísticas de la propia Iglesia Católica sí lo respaldan. Esto no es que me lo dijo un pastor, un ateo, un budista. Es información de la propia Iglesia. Tenemos por otro lado que los evangélicos, que ciertamente eran menos de un 5% en 1955, fueron creciendo a un 15% al 95, a un 20% en 2010, y hoy alcanzan aproximadamente más de un 27%, consolidándose como la segunda gran fuerza religiosa en Hispanoamérica, que tradicionalmente era católica. Y los que no tienen religión pasaron de un 1% de 1955, 70 años después, ese 1% sin religión a un 12%, en línea con una tendencia mundial secularizadora. Por eso creo yo que es importante esta noticia que aquí se nos pasa, porque tenemos que ser conscientes de lo que dice el Papa, que en palabras, con ocasión de la 40ª Asamblea General Ordinaria del CELAM, en la que se conmemoran los 70 aniversarios de la primera conferencia del episcopado, saludo cordialmente a todos los obispos de América Latina y el Caribe reunidos en un espíritu colegial para discernir juntos los desafíos que el tiempo actual presenta a la Iglesia en América Latina y buscar, en comunión afectiva y efectiva, iniciativas pastorales que lleven a soluciones según los criterios de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Y luego viene todo el protocolo que marca, pero remarca un párrafo que dice el Papa el Papa León XIV. Hábitos. En la actual situación histórica, en la que un gran número de hombres y mujeres sufren la tribulación y la pobreza ocasionadas por las continuas crisis a escala continental y mundial, tenemos urgente necesidad de recordar que el resucitado presente en medio de nosotros, quien protege y guía a la Iglesia, reavivándole en la esperanza a través del amor, que ha derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo que nos ha sido dado, suplicándole ardientemente que la fortalezca en su misión de salir al encuentro de tantos hermanos y hermanas para anunciarles el mensaje de salvación de Cristo y hacerlos partícipes de la alegría que nace del encuentro personal con Él. Ciertamente que es bueno volver a encontrar un mensaje cristocéntrico. Realmente vemos esto como un gran signo del Papa, entendiendo que estas políticas del CELAM de abrirse a líneas progresistas, ciertamente que no van más. Bien. Esto es la noticia que tenemos para compartir hoy día. Vamos a proseguir. Recuerden que hacia el final vamos a estar respondiendo preguntas. Bien, tenemos que en primer lugar saludar a un nuevo miembro, el Cid Campeador. Dios te bendiga. Tenemos también la presencia de nuestra preciosa y querida periodista Vania Tais. Gracias de corazón por tanto apoyo, siendo que uno está al servicio suyo y usted en su inmensa y majestuosa humildad viene y nos colabora en nuestras tareas
comunicativas. Y eso dice mucho de su gran corazón. Eso dice mucho de su gran corazón, demostrando su grandeza en todos los órdenes, demostrando su grandeza en todos los órdenes. Así que de verdad, muchas gracias. Para nosotros siempre es un honor tenerla aquí. Y es un gusto poder servirle y ayudarle. Bien, vamos a continuar entonces. A las preguntas que me van haciendo las voy respondiendo hacia el final. Las que pueda responder entre bloque y bloque las responderé ahora mismo. Este punto respecto del rito masónico, creo yo que alguna vez lo ha tratado el padre Francisco Delgado cuando aún se hallaba en la sacristía de la Vendée. Qué buenos sacerdotes que hay allí, por cierto, si a mí me lo preguntan. Qué gran sacerdote el padre Francisco Delgado. Y ciertamente que es un tema muy complejo. Yo creo sinceramente que debería ponerse un punto final, igual que la sinalidad de Alemania. Yo creo que debería tenerse una postura firme y por la envergadura y la opinión pública que ha alcanzado, simplemente demostrarse desde la máxima autoridad que eso es inaceptable para el católico. Es mi humilde opinión, esto es materia opinable, lo sé, y bueno, creo que de eso se trata la libertad de expresión, creo yo, ¿no? Bien. Vamos a proseguir. Respecto a la situación de la misa tridentina en Venezuela, a nuestro querido amigo Enrique Católico, desconozco ese punto en particular, sinceramente lo desconozco. Quizás debería ponerme a investigar, seguramente me debería poner a investigar. Me voy a poner a investigar, de hecho.